¿Por qué es importante la conciencia? Porque la conciencia te dice, tú te incomodas en un momento y sientes como querer darle un golpe a alguien. La conciencia te dice, espérate, frena. Correcto. Eso no está bien. Pero si te dejas llevar de las emociones, ¿qué dice la palabra de Dios? Engañoso es el corazón más que cualquier cosa. Y perverso. Correcto. Está hablando de las emociones. Tendiente al mal, más que al bien. Tendiente al mal. O sea, entonces, en ese sentido, gracias al posmodernismo se matan niños en el vientre de su madre. Gracias al posmodernismo está la eutanasia. Gracias al posmodernismo, hombres con hombres están criando hijos y adoptando niños. Y está todo esto del matrimonio homosexual y todo este tipo de prácticas pecaminosas. Gracias al posmodernismo hay políticos que roban, porque ellos no van a ser tontos y como todos lo hacen, ellos lo tienen que hacer. Correcto. Gracias al posmodernismo vemos que el aumento, los colmadones siempre están llenos de gente bebiendo, gracias al posmodernismo, porque no, yo trabajo mucho, yo tengo que darme mi trago. Y es nunca, mi verdad. Y nunca tienen cuarto para darle el pamper y la leche a los muchachos, pero para la bebida sí, esa es su verdad. Muy buenas amigos, sean todos bendecidos y bienvenidos una vez más a este su programa Fe y Razón, un programa que está dedicado a llevarle temas de análisis científicos, históricos, social, filosófico, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, muy interesante, que tiene que ver precisamente con el comportamiento de los seres humanos, el de dónde y cómo los seres humanos entendemos que proviene ese sentido de poder establecer la realidad que nos rodea, la conciencia interna que nosotros tenemos. Y es el tema, la conciencia moral a la luz de la palabra de Dios. Y con nosotros está para compartir este análisis nuestro hermano y amigo, el licenciado Julián Musa, quien es director de la emisora Radio Eternidad. Julián, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Carlos, gracias por la invitación. Esperemos que este tema podamos llevar edificación a través de la palabra de Dios, porque es un tema muy complejo y hay muchas personas que, bueno, cuando estamos hablando de la conciencia moral, no entienden muy claro lo que significa tener una conciencia moral, algo que nos lleva a nosotros a reconocer lo que es el bien y el mal. ¿Cómo nosotros podemos introducir este tema, Julián? Sí, todos nosotros los seres humanos tenemos una conciencia, que como tú decías, es ese sentido del bien y del mal. Todas las culturas alrededor del mundo vemos cómo se establecen valores morales correctos y antivalores. La historia de la humanidad está plagada de eso, las culturas. Hay algo en nosotros que nos lleva a aplaudir acciones y aborrecer otras. Correcto. Y eso sucede porque lo que es la conciencia nos ha sido dada a nosotros, los seres humanos, por un Dios que es un legislador moral. O sea, definitivamente la conciencia nos distingue, así como nos distingue el razonamiento de las otras especies, dentro del razonamiento en la mente humana está la conciencia. Cuando nosotros vamos a la Biblia, es ahí donde podemos entender el por qué los seres humanos tenemos una conciencia y por qué hay una inclinación hacia acciones correctas, vuelvo y repito, y un aborrecimiento a acciones incorrectas. Romanos capítulo 2, versículos del 14 al 15, el apóstol Pablo dice algo que yo creo que es muy importante para nosotros entender esto. Y como nosotros lo estamos viendo a la luz de la Biblia, el tema, correcto, que es la mejor manera de verlo, porque si antes de tocar el texto, Carlos y ustedes que están ahí, la conciencia no es biológica, no puede ser biológica, meramente biológica. Correcto. Nosotros los seres humanos tenemos un cuerpo físico, pero tenemos un alma espiritual. La codificación de pensamientos proviene de esa alma espiritual que tiene tres facultades. Tiene la mente, las emociones y la voluntad. Y en la mente está la conciencia.
Entonces, el apóstol Pablo en Romanos 2, del 14 al 15, dice, porque cuando los paganos que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolo unas veces y otras defendiéndolos. Si nosotros analizamos este pasaje bíblico, vamos a notar algunas cosas muy importantes. Lo primero es que a la ley que se refiere es a la ley moral de Dios. Su ley moral, que ha sido dada, que no es más que el reflejo de su carácter, porque en la naturaleza de Dios habita el amor, habita la justicia, habita la misericordia, habita la pureza, habita la bondad, habita la paz y todos los valores que la humanidad ha aceptado y que no hay leyes en contra de eso. Correcto. Como dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 del 22 al 23, hablando del fruto del Espíritu, la manifestación de lo que Dios produce en el corazón de aquellos que le sirven, dice que ante tales cosas no hay ley. Exactamente, es universal. Exacto. Correcto. Ahora bien, ciertamente el apóstol Pablo escribió en Tito capítulo 1 del 15 al 16, hablando de que los incrédulos tienen la conciencia corrompida. ¿Qué quiere dejar dicho eso? Que a pesar de que personas no creyentes puedan cometer acciones correctas, lamentablemente no van a llenar el estándar de Dios. ¿Por qué? Porque tienen que ser regenerados. Y ahí es donde entra el Evangelio. Correcto. O sea, el Evangelio, que es, nosotros somos salvos por la gracia de Dios, cuando recibimos a Cristo en nuestra vida y lo aceptamos como Señor y Salvador, pues en ese momento el Espíritu Santo viene y hace esa obra de regeneración y va haciendo una obra también que es progresiva, que es de santificación, donde va alineando nuestros pensamientos y va purificando nuestra conciencia para poder tener una conciencia limpia ante los ojos de Dios, llena y alimentada de su santa palabra. El inconverso, como el incrédulo, podrá hacer acciones correctas, que a la luz de la palabra son correctas, pero no llena el estándar y va también a cometer muchas cosas que cree que están bien, pero están mal ante los ojos del Señor. Correcto. Y va a errar en el blanco, o sea, va a cometer pecado, va a vivir una vida que no agrada al Señor y por ende no va a poder, digamos que su conciencia al no ser purificada por el Señor, pues no va a poder agradarle, no puede agradarle, es imposible que le agrade. Correcto, Julián, es una muy buena introducción que tú haces y hay varios puntos que tú tocaste, sí, que son muy importantes. Lo primero es que, bueno, el ser humano tiene una conciencia moral dada por el Señor, es la ley moral de Dios en los corazones, como establece la palabra. Así es. Que todo ser humano, bajo esa conciencia moral humana, se va dando cuenta de lo bueno y lo malo, es decir, hace cosas tanto como correctas como incorrectas. Pero una de las cosas que tú mencionaste y que es muy importante es que la ley moral de Dios no son leyes de hombres, como yo estoy entendiendo que tú estás mencionando, porque una cosa es la ley universal de Dios para establecer el bien y el mal, como el apóstol Pablo muy bien le dice a los paganos romanos, que aún en su conciencia, siendo paganos, ellos iban a establecer una visión de bien o mal, porque viene de la ley moral de Dios. Pero esto no significa que las leyes humanas tengan que ver con la ley moral de Dios, porque hay leyes humanas que han pasado como leyes morales, pero que van en contra de la ley moral de Dios. La esclavitud cuando fue una ley, bueno, el aborto, que lo tienen como una ley, la eutanasia, la eugenesia. O sea, hay muchísimas cosas en la ley de los hombres que van completamente desvinculados de esa ley moral de Dios y que, dicho sea de paso, aún siendo ley, el ser humano sabe que está haciendo cosas incorrectas. Exacto, sí, y eso es muy importante, porque nosotros tenemos que tener claro que Dios debe de ser lo principal, y lo que Dios dice en su palabra debe de ser lo que rija nuestras vidas, independientemente de
que hayan personas que estén estableciendo leyes y demás, porque personas que no le sirven a Dios, pues evidentemente van a errar en muchas de las leyes y lo están haciendo. Correcto. Nosotros pudiéramos hablar, tú mencionaste el aborto, están estos temas de la ideología de género y todo lo que conlleva, y muchas otras cosas pudiéramos decir en ese sentido. Entonces, lo importante es nosotros y ustedes que nos están mirando en este programa, es lo que Dios dice. Esa inclinación del corazón humano hacia prácticas correctas, a sentirse mal cuando ve la corrupción de los políticos. Por ejemplo, aquí en el país que tenemos mucha indignación por la corrupción que hay a nivel de la política, del Estado, y esa indignación que uno siente, eso Dios lo puso. Eso no fue producto de ninguna evolución. Eso no ha sido el producto tampoco de que las culturas y el hombre ha decidido que debe de hacerse de esa manera. Los valores son absolutos. Los valores morales y los deberes morales son absolutos. ¿Qué quiere dejar dicho eso? Que no dependen de la opinión de las personas. Son vinculantes a todo el mundo. Correcto. Porque son objetivos, correcto, no son subjetivos. O sea, la mentira aquí y en Pekín es mala. La violencia aquí y en Rusia es mala. El robo aquí y en África es malo. Y aún quieran ponerlo como legal, el ser humano se da cuenta a través de esa conciencia moral de que, vean, es un disparate que quieran llevar eso como una ley, porque la conciencia nos restringe incluso. Exacto. Entonces, la constriñe, como dice la palabra. La conciencia nos golpea. Exacto. Claro, ya hay personas que lamentablemente ni siquiera le hacen caso a su conciencia y muchas veces después que hacen el daño, cauterizan la conciencia. Ahí viene ay, ¿por qué yo hice tal cosa? O sea, la conciencia te prevé, la conciencia te dice no, pero lamentablemente estamos viviendo en una sociedad, Carlos, y a ustedes que nos están mirando, donde donde hay mucha proliferación. Exacto, gracias, se me fue ahí la palabra. Donde hay muchas personas que están yendo a los vicios, a las adicciones. Claro. Y por ejemplo, la Biblia habla y dice que el alcoholizarse, dice el apóstol Pablo, hablando de la llenura del Espíritu Santo, dice: no embriaguéis con vino en la cual hay disolución, hay desenfreno. Mucha gente, producto de tomar drogas, ya sea el alcohol también, que aunque mucha gente no lo quiere decir, lo quiere ver de esa forma, pero también es una droga. Correcto. Lamentablemente, esas cosas afectan su cerebro y su conciencia queda entenebrecida y cometen muchos actos que no querían cometer. Así es. Por estar usando estas cosas. Claro. Cuando hablamos de esta pausa, Julián, me gustaría que entremos entonces en el segundo bloque, a que analicemos cómo la ley moral de Dios juzga la conciencia del ser humano, porque hay mucha confusión en cuanto al accionar de Dios como juez eterno, el dador de la conciencia moral, y en ese accionar cuando Dios juzga a aquellos que violan su ley moral, que eso es muy importante, porque muchos materialistas, ateos, incrédulos, quieren establecer como que, bueno, Dios viola su propia ley moral. No, vamos a analizarlo cuando volvamos de la siguiente pausa. Okay. Cuando retornemos en su espacio Fe y Razón, continuamos con este tema. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón y estamos compartiendo el tema, la conciencia moral a la luz de la palabra de Dios, y nos está acompañando el licenciado Julián Musa, nuestro hermano, que también es parte del programa Fe y Razón, pero que nos había abandonado por un tiempecito por muchas cosas que él en su trabajo no ha tenido que estar realizando, pero qué bueno que lo tenemos aquí y que nos está ayudando a llevar este tema, a analizar este tema. Julián, yo te decía que muchas personas, materialistas, ateos, personas incluso de otras religiones que no conocen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que obviamente nosotros siempre les pedimos que
pongan atención a la palabra de nuestro Señor para que Dios les llame y los atraiga, ¿no?, a esa salvación tan preciada de los seres humanos, fruto de esa caída en el jardín del Edén y que nosotros heredamos ese pecado. Sí. Mucha gente confunde la justicia de Dios cuando Dios actúa sobre los actos de inmoralidad que los seres humanos cometen. Entonces dicen muchos de ellos, pero mira, nosotros leyendo el Antiguo Testamento, Dios hizo tal o cual cosa con el pueblo de Israel, o con el pueblo de Egipto, o con el pueblo de Sodoma y Gomorra. Yo quisiera que tú nos ayudaras a entender, y a los hermanos, cuál es la diferencia en ese punto, cuando Dios asume un juicio moral ante la inmoralidad de los seres humanos. Sí, tú te refieres sobre todo a esos a escritos del Antiguo Testamento, donde vemos a Dios, por ejemplo, vemos que Dios manda al pueblo de Israel a destruir a las naciones cananeas, por ejemplo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos la gracia de Dios manifiesta. La gracia de Dios no solamente es vista en el Nuevo Testamento cuando viene la persona de Jesús. Nosotros, por ejemplo, el tema de las tribus cananeas, Dios, eso fue un juicio de Dios a esas naciones. Correcto. Pero Dios vemos en la palabra, en el Antiguo Testamento, que pasaron para que Dios decidiera tomar esa decisión de hacerle juicio a esas tribus, 400 años. Así es. O sea, le dio oportunidad para que cambiaran. Estamos hablando de naciones que incluso sacrificaban sus hijos en el fuego a un ídolo llamado Moloch. Correcto. O sea, estamos hablando de que eran naciones. El asesinato de bebés y los abortos, las orgías, eso estaba ahí. Sí, sí. Como el día a día de esas naciones. Era el día a día. Fueron civilizaciones que estaban totalmente corrompidas. Y el justo juicio de Dios cayó sobre ellos de esa manera. Ahora bien, Dios es el dador de la ley moral. Y por ende, todas las acciones que Él ejecuta no van en contra de quien Él es, que es un Dios santo, que no puede tolerar lo que es el pecado y la maldad. Así es. Nosotros vemos, número uno, con esa tribu cananeo se le dio oportunidad de arrepentimiento. Vemos el caso, por ejemplo, de Nínive, cuando él manda al profeta Jonás. A Jonás, claro que sí. Y le da una advertencia. Con Sodoma y Gomorra también vemos que era una civilización, vamos a decirlo así, donde ya estas personas habían llegado a extremos de maldad y de corrupción, donde no habían personas justas. Recuerda que Abraham, claro, trató de abogar. Conforme a la palabra de Dios, Abraham trató de interceder por ellos. Intercedió y por bajó ellos. a un número tan mínimo, creo que hasta 5 llegó. Y aún así el Señor le decía, bueno, sí, por amor a esos 5, yo, Exacto. como quien vamos a parafrasear, te voy a hacer caso, Abraham. Claro. Pero no había nadie, solo el primo de Abraham y su familia. Exacto. Entonces, en ese sentido, estamos viendo que la misericordia de Dios siempre ha sido evidente. Él es el dador de la ley, y por ende, como Él es el dador de la ley moral, esa ley moral fue dada a los hombres. Lo que Dios sí, como soberano, rey de la creación, dueño de todo, actúa conforme a su carácter, no conforme a una ley. Correcto. O sea, Dios no actúa conforme a una ley. Dios es el dador de la ley. Así es. Para los hombres. La ley sale del carácter de Dios. Para los hombres. Correcto. Pero Dios, lo que vemos en toda la Biblia es su carácter manifiesto. Y dentro de ese carácter está el amor, la misericordia.
Pero también vemos que Dios, aparte del amor y la misericordia, vemos que Dios se indigna justamente por el pecado. Y la Biblia habla también de la ira de Dios. Claro, como fuego consumidor. Exacto. Su ira no es como la de nosotros. La ira del hombre es una ira egoísta. La ira de Dios es justa. Es una indignación justa por el pecado. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos muchas leyes que el Señor le dio, que eran muy fuertes, muchas leyes que dio para el pueblo, pero no vemos que fueron ejecutadas. Correcto. No vemos que fueron ejecutadas, porque Dios en ese tiempo, estamos hablando en el tiempo cuando todavía lo que existía era una especie de una teocracia, donde era Dios directamente, que todavía no habían aparecido ni siquiera, no habían aparecido los reyes de Israel. Y recordando, Julián, que el mismo pueblo de Dios, escogido, elegido, y que Él salvó de Egipto, le desobedecieron y entraron en pecado y entraron entonces en justo juicio también. Sí, sí. O sea que todas las demás cosas en el Antiguo Testamento fueron una serie de consecuencias fruto del pecado del mismo pueblo de Israel, porque Dios había dado su ley moral, objetiva, general, que es honra a tu padre, a tu madre, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, no adorarás falsos ídolos, los 10 mandamientos, que son la ley general universal. Esos 10 mandamientos son irrefutables. Sí, claro. En el único punto en el que el hombre, la conciencia moral del hombre se desvincula, es cuando se vuelve un incrédulo o adora a otros dioses. Que dicen, bueno, yo no voy a adorar al Dios que ustedes adoran, a Jesucristo, no lo vamos a seguir. Esa es una ley que ellos entienden que se desvinculan, pero no matarás, no robarás, o si le violan a su hija, o si le faltan el respeto a sus padres. Ellos saben de manera absoluta de que son actos de inmoralidad, que la conciencia les constriñe. Claro. Pero aún así, aún ellos no atendiendo al verdadero Dios, ¿no? Que se encarnó en la figura de nuestro Señor Jesucristo, sí. Ellos piensan en ese Dios. Es imposible que ellos dejen de pensar en aquel que dio esa ley moral objetiva, aún ellos estén completamente desviados en ese punto. Sí, claro, porque es que definitivamente ese sentimiento de que debe de existir alguien mayor, todos lo tenemos. Exactamente. Y la evidencia más grande de que eso es así es por qué existe el ateísmo. Una renegación a la realidad interna de cada uno. ¿Por qué existe el ateísmo? O sea, nadie, si Dios no existe, y, o sea, ¿para qué perder el tiempo tratando de refutarlo? ¿Para qué? Yo no he visto a nadie que dice la asociación en contra de la creencia de los unicornios. No. Entonces, hay todo un movimiento mundial de querer atacar a ese Dios, pero ¿por qué hay eso es tratando eso es tratar de ir en contra de su propia conciencia, que le hace ver que todo no pudo venir de nada, que todo no pudo venir al azar como lo han querido poner? Y aunque ese no es el tema específicamente, pero sí es importante traerlo a colación, porque definitivamente si hay una ley moral, tiene que haber un legislador. Un legislador moral, correcto. Y ese legislador no puede moral, ser un azar. No puede ser un azar. No. Ese legislador moral no puede ser algo que las culturas se han inventado a través del tiempo, porque es que todos tenemos opiniones diferentes. Me gusta mucho como dijo aquel escritor ruso, Fyodor Dostoyevsky, claro, que llegó a decir, si Dios no existe, como mucha gente lo ha querido poner, todo está permitido. Y si todo está permitido, la vida es imposible. Así es. Porque que nos volvemos una selva. O sea, si los valores morales dependen de lo que yo entienda que está bien, y depende de lo que usted entienda que está bien, y depende de lo que el otro entienda que está bien, y de lo que el otro entienda que está bien, ¿qué vamos a tener? ¿Un caos? No. La ley moral de Dios es objetiva, y lo que está mal, y lo que está bien, está bien. Que usted quiera aceptarlo o no, ya eso es su problema. Pero
Aunque te voy a decir algo, generalmente los valores son subjetivos y son relativos hasta que no le pasa algo a alguien. Correcto. Porque cuando ese alguien es afectado, entonces ahí sí los valores son, ahí sí los principios ahí son absolutos, sí. Generales, ahí todo. Me robaron el carro, hay que buscar ese ladrón. No, pero el ladrón puede decir, bueno, yo tenía necesidad de ese carro. Sí, la supervivencia del más La apto. supervivencia del más apto, ¿verdad? Eso es no, parte de pero la ahí naturaleza. no, se robó el carro, tiene que ir preso, porque es absoluto, robó. Ah, ahí sí, Correcto. cuando me toca a mí. Cuando volvamos de la siguiente pausa, Julián, que eso es un buen punto que tú tocaste, vamos a hablar entonces de esas partes subjetivas que estamos viviendo en estos tiempos, porque a pesar de que nosotros tenemos una conciencia moral que nos constriñe, porque eso nos lo dio el Señor, eso es inevitable, como tú muy bien dices, me robaron el carro, me violaron una niña, una de mis hijas, vamos a poner así, o violaron una niña y la gente se indigna con eso. Claro. Increíblemente, en esta posmodernidad que estamos viviendo, ¿no? Ese término académico y filosófico que la gente está utilizando, hay gente vendiendo una subjetividad moral. Sí. Eso es algo completamente fuera de todo razonamiento, podemos decir Claro. así. Cuando volvamos en su espacio Fe y Razón, continuamos con este interesante tema. Bien, amigos, y continuamos en su espacio Fe y Razón y estamos tocando el tema la conciencia moral a la luz de la palabra de Dios. Compartiendo con nosotros está el licenciado Julián Musa, quien ha dado una serie de argumentos ahí que son irrefutables. En el segmento anterior tú dices, bueno, si la conciencia y los valores son subjetivos, ¿qué pasa cuando a una persona le roban el carro? Claro. Automáticamente va a saber que es absoluto, que fue un robo y que le hizo un daño a quien lo recibió ese robo, pero quien se llevó el carro está feliz de la vida. Exacto. Entonces, obviamente, ahí hay una inmoralidad, hay un acto de inmoralidad en ese robo de ese vehículo, porque incluso el mismo ladrón que se lo llevó sabe lo que hizo, sabe que fue algo negativo, un acto de criminalidad, de inmoralidad, y eso no puede venir, como tú muy bien dices, de un azar biológico. Exacto. O atómico, no sé qué otras cosas se inventan los que no creen en la palabra de Dios. Pero hay un asunto importante, Julián, yo no quisiera dejarlo pasar por alto, que también tú lo mencionaste, cuando hablamos del Antiguo Testamento, la legislación que Dios le da al hombre y que toda ley viene de un legislador. No sé por qué hay personas que quieren desacreditar la ley moral de Dios poniendo los ejemplos del Antiguo Testamento, porque si nosotros vemos cómo actúa la ley, ¿no? Cómo actúa la parte legal en los diferentes países, Sí. nos damos cuenta de que hay una persona que recibe las quejas en toda sociedad, que es el juez. Eso está reconocido para organizar toda la estructura legal de todos los países. Es decir, cuando un juez le dice a un violador que viola a una niña o la asesina, como nosotros hemos visto estos casos tan lamentables aquí en nuestro país, Sí, Julián, República sí. Dominicana, y ese juez le dice, bueno, usted tiene cadena perpetua. Yo no veo una sociedad yendo a donde el juez que dictó sentencia ante ese violador y asesino a quejarse por esa sentencia que emite el juez. Se supone que en la indignación de nuestra conciencia moral nosotros tenemos que estar de parte del juez, no de parte del violador y del Claro, asesino. claro. Entonces, ¿cómo hay personas que están en contra de Dios cuando Dios emite juicio desde su santidad, que Dios no permite la maldad? Lo que pasa es, generalmente la gente que hace esos ataques siempre se va a ir a textos muy específicos, pero no ven el contexto no ven el completo. contexto completo, ni tampoco te van a otros textos, muchos textos donde vemos a un Dios diciendo que no quiere La muerte del impío, del Correcto. incrédulo, sino que él se convierta. En Jeremías lo dice, en Jeremías del 19, incluso desde el 19 hasta el capítulo 34 lo está diciendo Que se Jeremías, arrepienta de su llamando malos caminos. a que no lo hagan, exacto. Nosotros vemos en el mismo Antiguo Testamento a un Dios que está en favor de los extranjeros, en favor de las viudas, en favor de los huérfanos, En contra de la corrupción. en contra de la corrupción, Correcto. en Todo contra, el tiempo. en contra del robo, en contra del abuso. Y Cuando llamando a que no lo hagan. exacto. Cuando, Porque no es que él dice así, mira, nosotros no merecemos estar vivos,
No. Delante de la santidad de Dios, por los pecados que nosotros hemos hecho, toda la falta que hemos hecho en contra de su ley, nosotros no debiéramos estar existiendo en el universo ahora Exacto. mismo. Ahora dime, ¿qué juez, cuando le llevan un violador, un criminal, un ladrón, No lo sentencia. no solo que no lo sentencia, qué juez delante de todos esos criminales y de todos esos que han violado una ley, por más mínimo que sea, ese juez dice, yo voy a tomar su lugar, yo voy a pagar el precio de todos ustedes? ¿Qué juez ha hecho eso en la historia de la humanidad? Exacto. Nadie, solo Jesucristo hizo eso, Y- el mismo Dios. Y qué bueno que tú tocas esa parte, porque en Cristo nosotros vemos, dice incluso la palabra en Colosenses, de que Cristo es el que ha dado a conocer al Padre. Así es. O sea, cuando nosotros miramos a la figura y la persona de Jesús a través de la palabra, nosotros podemos ver esos dos grandes mandamientos donde el Señor ahí resume la totalidad del deber moral que debemos de tener los seres humanos. Cuando dice en Mateo 22, del 37 al 39, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él, luego que dice esas palabras, dice, esto es toda la ley y los profetas. O sea, toda la Biblia se resume en esos dos grandes mandamientos. Así es. Entonces, nada de eso los contrarios tocan. Porque cuando ya aparece la figura de Jesús, aún sus enemigos tienen que hablar de que ha sido la persona que más ha impactado al mundo para bien. Y la historia es evidencia de eso. Él con su mensaje. Él con su mensaje ha sido, ha transformado y cambiado la vida de miles de personas a través de todos estos, de todos estos siglos. Y aparte de eso, la historia misma confirma. Se abolió el infanticidio producto del impacto del cristianismo. Se generaron leyes en contra del aborto por el impacto del cristianismo. Correcto. Se crearon orfanatos por el impacto del cristianismo. Se abolió la esclavitud por el impacto del cristianismo. Se crearon hospitales para los pobres por el impacto del cristianismo. Se acabó la segregación racial en los Estados Unidos, porque mucha gente habla, pero Martin Luther King fue inspirado por los principios de Jesús porque era un pastor. Leyes en contra del trabajo y el abuso del trabajo infantil fue gracias al cristianismo. La dignificación de la vida humana, la exaltación y la valoración del ser humano por ser creado a la imagen y semejanza de Dios y que está por encima de las otras criaturas, eso es gracias al cristianismo. El ser humano es digno porque lleva en su ser la imagen de Dios, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Claro, una imagen que el pecado ha distorsionado, una imagen que viene a estar alineada a lo que Dios ha querido cuando viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Entonces, el cristianismo ha sido de impacto porque se sostiene bajo esas dos tapas, vamos a decirlo así. Amor a Dios, con todo, con nuestra conciencia, que estamos hablando de nuestra conciencia, con toda nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro ser, y el amor al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, los que son detractores del cristianismo, ahí no entran. Toman la parte de la inconsciencia de personas que usan el nombre de nuestro Señor Jesucristo para establecer actos de inmoralidad y no se van al mensaje puro y real de nuestro Señor Jesucristo para establecer moralidad. O sea, es una contraposición, sí, de aquellos que quieren utilizar la parte negativa, y que ellos reconocen muy bien de que aquellos que han utilizado de mala manera y en contra del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pues es obvio que se pueden llamar
de una forma categórica farsantes, Señor, porque es muy fácil de detectar. Yo no puedo decir, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, mira, tú sabes que yo soy ateo pero creo en Shiva. Tú vas a decir, pero tú tienes una contradicción lógica y tú no puedes ser ateo y decir que crees en Shiva. No, y que definitivamente... Entonces, yo soy cristiano, pero yo no amo a mi prójimo y quiero hacerle daño. Oye, pero ¿cómo tú puedes decir que eres cristiano y que quieres imitar el mensaje y la vida de nuestro Señor Jesucristo con nuestras fallas, obviamente, porque solo Él es perfecto? Sí. Pero ¿cómo tú puedes decir ¿Cómo tú puedes conciliar esas dos cosas? ¿Cómo puedes conciliar eso? La misma conciencia te va a constreñir. Y el mismo Jesús advirtió que eso iba a pasar. Correcto. O sea, para nosotros no es extraño ver estas cosas, lamentablemente, que han pasado a través de la historia, que mucha gente hará cosas, Jesús lo advirtió, que iban a hacer cosas supuestamente en el nombre de Dios y iban a actuar mal. O sea, los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos hermanos, todo eso vemos como los apóstoles del Señor, el mismo Señor, habló de que eso iba a suceder. Lo interesante es que el mismo Señor Jesucristo dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, jamás os conocí. Nunca. Él lo dice en su palabra, entonces es muy fácil para cualquier persona discernir esa parte. Ah, mira, él está haciendo tal o cual cosa en nombre de Jesús. Él sabe que Jesús lo va a rechazar. Exacto. Y lo más importante de todo esto, Carlos, y ustedes que están ahí mirando el programa, lo más importante es que definitivamente la llamada moralidad que nosotros como humanos podamos reflejar no llena el estándar de Dios y por ende no nos hace aceptos para alcanzar la salvación que solamente se logra a través de Jesucristo. Correcto. O sea, si hay una nota al pie que yo quiero que usted tenga muy pendiente, es que la salvación no es por obras, no es por lo que yo pueda hacer. Se compra. No se puede comprar, no me la gano por mis méritos. La salvación se obtiene solo por la gracia de Dios, por medio del sacrificio de Cristo. Alguien tenía que pagar y ese alguien se llama Jesús, quien murió por los pecados, murió para que por medio de él todo aquel que se acerque y todo aquel que se arrepienta de sus pecados y todo aquel que crea en sus palabras y todo aquel que lo haga el Señor, el amo, el dueño de sus vidas, pueda tener salvación y pueda tener vida eterna. Correcto. Entonces, no importa lo bueno que usted piense que usted es. Hay acciones que gente que cometemos que son correctas, pero ese legislador también es juez. Así es. Y él es el único que determina. Y la única manera, nosotros vemos eso en Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y eso es radical. Y eso es absoluto. Eso es absoluto. Cuando lo vamos de la siguiente pausa, Julián, nos quedamos en analizar, pero fue muy interesante el desarrollo que tocamos en este bloque. Vamos a analizar entonces un poquito la situación de la conciencia moral que estamos viviendo en la posmodernidad. Todas estas cosas terribles que estamos pasando, ideología de género, aborto, la falta de amor hacia los padres, esos asesinatos indiscriminados hasta de niños pequeñitos, violaciones que estamos viviendo en nuestro país, porque sabemos que en el mundo entero vamos de mal en peor, pero hay noticias que nos han dado muy fuertes en estos últimos tiempos en República Dominicana. Ha sido muy lamentable y es bueno tocarlo, analizándolo desde la misma palabra de Dios a través de esa conciencia moral que el Señor nos dio. Cuando volvamos, amigos, en su espacio Fe y Razón, continuamos con este interesante tema. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón, tocando el tema de la conciencia moral a la luz de la palabra de Dios. Nos acompaña nuestro hermano el licenciado Julián Musa, quien también es director de la emisora Radio Eternidad. ¿Cuál es el dial de Radio Eternidad? Radio Eternidad, pueden escucharla a través de radioeternidad.com y aquí en Santo Domingo y zonas aledañas por los 990 AM, una emisora bíblica, cristocéntrica, donde tratamos muchos temas. Todos los temas que conciernen a los seres humanos lo tratamos, pero bajo una cosmovisión, un sistema de pensamiento bíblico cristiano. Sí, Julián, la posmodernidad, los tiempos que estamos viviendo. A veces yo me levanto y veo noticias y yo digo,
nuestro Señor está a la puerta. Claro. Que uno no puede decir, pero ese es el anhelo de uno, que venga nuestro Señor, como Sí, Él muy bien sí, dice, que pidamos que venga su reino y que se haga su voluntad, aquí en la tierra como en los cielos. Sí, Eso es algo que Él dijo, eso es lo que cada cristiano anhela, ¿no? Que este sistema de cosas de maldad ya definitivamente acabe y solo Él podrá restaurarlo como es nuestro Señor, Salvador y Dios. Pero cuando uno se levanta en la mañana, Julián, uno dice, pero ven acá, el mundo se está acabando. Padres violando a sus hijas, chiquiticas de 4 años, 3 añitos, 5, 6, eso es parte del alma. Yo he visto comunicadores hasta llorando en la televisión. O sea, hijos matando a sus padres. Nosotros vemos lo que se está cumpliendo, eso es una profecía bíblica, claro, del aumento de la maldad. Y aumenta. Y el posmodernismo, Julián, lo que yo veo es, y yo creo que tú ahí me hagas un análisis. El posmodernismo es gasolina para ese fuego. Sí, claro, porque te habla de una subjetividad, de una moral. O sea, ok, tú sabes que en República Dominicana el aborto está penalizado. Y esperemos que se mantenga así porque somos de los poquitos países que nos hemos mantenido fuerte, fiel, firme con la defensa de la vida. Exacto. Pero en otros países tú sabes que si tú llegas a X país, no voy a mencionar nombre para que nadie se vaya a sentir aludido, y allá te matan a los bebés en el vientre y venden sus órganos, tú sabes que esa es la moralidad correcta de ellos. Sí. Si en otros países, bueno, la droga, tú la consumes cuando tú quieras, en unos drug shops que hay, esa es la moralidad de ellos. Y si tú vas, por ejemplo, a un país de Medio Oriente donde apedrean a las hijas o a donde le mutilan de las mujeres, sí. Eso es correcto porque esa es su cultura. Y por lo tanto, este posmodernismo abraza una subjetividad moral que todos tenemos que aplaudir y aceptar. El gran problema del posmodernismo es que se basa en lo que la gente siente. Y eso es peligroso, porque el posmodernismo no se basa en principios de fe, en este caso de Dios, ni tampoco apela a la razón, a lo que dicte la conciencia, sino a lo que la gente siente. Correcto. Y una humanidad que nace en pecado, porque muchos grupos de sectas religiosas y de grupos no cristianos, grupos que no creen en Dios, han querido decir que el ser humano nace bueno. Pero esa es la mentira más grande. Pero que eso se ve incluso en el accionar. Y eso tú te das cuenta, es muy fácil tú darte cuenta. Simplemente mira las noticias, lee los periódicos, ve el mundo cómo se mueve. No es cierto que el ser humano nace bueno. Nacemos con predisposición a hacer el mal y a hacer el bien. Que eso es explicado en la Biblia. Correcto. Porque el ser humano nace con el pecado original, que es esa inclinación de hacer lo que quiere sin pensar en lo que Dios piensa. Exacto. Entonces, eso hace, o sea, que vaya formándose un tipo de vida egoísta. Entonces, en un mundo caído, donde hay una naturaleza pecaminosa, los sentimientos son engañosos. Entonces, llevar a implementar y fomentar que lo más importante es lo que tú sientes, no te va a permitir razonar consecuencias. Correcto. Porque es basado en mi emoción, en lo que me hace sentir bien. Pero lo que te hace sentir bien a ti puede que afecte a otros, como de hecho lo está haciendo. Afecta a otros. ¿Por qué? Porque siempre la inclinación va a ser hacia acciones egoístas, y esas acciones egoístas podrán satisfacer un momento algo de la persona, y muchas veces ni lo satisfacen nada porque se dan cuenta que cometen errores. Y vamos a llevar esto un poquito a la práctica, Personas que te dicen, no, lo que importa es el amor. Y bajo esa filosofía, ¿qué estamos viendo? No nada más hombre con hombre y mujeres con mujeres. Estamos viendo personas que tienen relaciones sexuales hasta con animales. Estamos viendo personas que tienen relaciones sexuales. La pedofilia no es más que personas que dicen que sienten atracción por los niños. Entonces, se abre todo un arsenal, un abanico de posibilidades a cometer actos
que son basados en el sentimiento, la razón. ¿Por qué es importante la conciencia? Porque la conciencia te dice, tú te incomodas en un momento y sientes como querer darle un golpe a alguien. La conciencia te dice, espérate, frena. Correcto. Eso no está bien. Pero si te dejas llevar de las emociones, ¿qué dice la palabra de Dios? Engañoso es el corazón más que cualquier cosa. Y perverso. Correcto. Está hablando de las emociones. Tendiente al mal, más que al bien. Tendiente al mal. O sea, entonces, en ese sentido, el posmodernismo, gracias al posmodernismo, se matan niños en el vientre de su madre. Gracias al posmodernismo está la eutanasia. Gracias al posmodernismo, hombres con hombres están criando hijos y adoptando niños. Y está todo esto del matrimonio homosexual y todo este tipo de prácticas pecaminosas. Gracias al posmodernismo hay políticos que roban, porque ellos no van a ser tontos y como todos lo hacen, ellos lo tienen que hacer. Correcto. Gracias al posmodernismo vemos que el aumento, los colmadones siempre están llenos de gente bebiendo, gracias al posmodernismo, porque no, yo trabajo mucho, yo tengo que darme mi trago. Y es nunca, mi verdad. Y nunca tienen cuarto para darle el pamper y la leche a los muchachos, pero para la bebida sí, esa es su verdad. Gracias al posmodernismo vivimos en una sociedad donde se irrespeta, el tránsito es totalmente irrespetado. Yo quiero pasar adelante, me meto, aunque choque al otro, gracias al posmodernismo. ¿Por qué estamos diciendo que gracias al posmodernismo? Porque el posmodernismo te dice que tú estableces los valores como te dé tu gana, en buen dominicano. Correcto. Entonces, estamos viviendo en un mundo que necesita con urgencia mirar a Dios, pararse en el camino, meditar, pensar antes de actuar, pero sobre todo recordar que hay un Dios que lo está viendo y hay un Dios que le vamos a dar cuenta. Hay gente, Carlos, que viven como que creen que nunca se van a morir. Eso es un tema que nosotros tenemos que tocar, el juicio de Dios. Eso es uno de los temas más fuertes para el ser humano, y hay iglesias incluso que cuando tocan estos temas hay gente que no le gusta que le toquen esos temas. Hay que hablar las cosas como son, y ese es el tema fundamental, la salvación de nuestro Señor Jesucristo, tema fundamental, pero el juicio de Dios también, porque a eso fue que nuestro Señor Jesucristo vino. Y hay gente que creen que no se van a morir. Gracias al posmodernismo, Carlos, añadiéndole más, muchos muchachos no quieren estudiar, lo que quieren es meterse a estar con punto de droga, porque es más rápido. La vida fácil. La vida fácil, porque el reggaetonero o el dembowcero te lo dice, que tú estás atrás. El que lo hace de mala forma. Exacto. Para el que lo hace de mala forma. Aunque sabemos que la mayoría... El 99.99. Hay un 0.01 que por lo menos... Exacto. Y son los cristianos. Tú lo defiendes ahí. Pero lo que te quiero dejar dicho es que la gente piensa como que va a vivir para siempre. Correcto. Entonces, hay un Dios a quien nosotros le vamos a dar cuenta. Hay un Dios en quien nosotros debemos de pensar y haciendo un ejercicio del uso de la conciencia. Yo le motivo a usted a que no le tenga miedo a la Biblia, aquellos que no son cristianos que nos están viendo. Acérquese a la palabra de Dios, el libro más vendido en el mundo, más leído. Y que más vida ha transformado. Y que más vida ha transformado. Hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza de cambio. Hay esperanza de transitar por un estilo de vida diferente. Hay esperanza de purificar la conciencia en Cristo Jesús, y sí vale la pena vivir bajo los valores. Los jóvenes que están viendo este programa, sí vale la pena estudiar, sí vale la pena trabajar, sí vale la pena respetar, sí vale la pena perdonar, sí vale la pena ayudar. O sea, esas son cosas que debemos de rescatar, y qué bueno que podemos compartir estas cosas en medios como este. Así es, Julián. Y me ha parecido que tú has dado muchas reflexiones muy importantes, y mira que hicimos un análisis desde un fundamento, vamos a decir, humano, donde tú tocaste que esa conciencia moral humana que está en nosotros viene de ese dador de la conciencia, de ese legislador. Así es. No es algo fortuito, como tú muy bien mencionaste, es algo que todo ser humano en algún momento haciendo algún mal, aunque tiende más al mal que al bien, pero esa conciencia lo restringe en su momento, lo constriñe, le hace ese llamadito, ¿no?
También vimos una parte histórica en el Antiguo Testamento, que tú muy bien lo tocaste, cómo el Señor implementó juicio, pero también estaba ofreciendo misericordia, y esa misericordia en muchas ocasiones no fue atendida, y por eso tuvo el Señor que ser el juez justo de toda la creación, como Él realmente lo es. Y también tocaste la parte del posmodernismo, todas esas cosas terribles que hemos estado viviendo, y que ese llamado que tú haces es el llamado que nosotros tenemos que escuchar, ir a la palabra de Dios, Sí. ir a la palabra de Dios, eso es lo más importante.